Si te gusta el contenido de este video, suscríbete a mi canal, activa la campanita, dale like y comparte. En esta 30ª parte de la serie de tutoriales dedicados a las fiestas decembrinas, te enseñaré a tejer en crochet en su primera parte a dos personajes más que llevarán nuestro nacimiento y que son María y José. La primera pieza la vamos a tejer en hilo delgado metálico en color verde botella, doble. Hacemos 6 cadenas. Un punto deslizado en la primera de ellas. Enseguida 2 cadenas. Y dentro de este anillo que formamos vamos a tejer 16 varetas. Que con las 2 cadenas de inicio formamos 17 puntos. Vamos a cerrar la vuelta con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos. Así quedó la primera vuelta. Vamos a hacer 2 cadenas y en donde cerramos la vuelta anterior, una vareta. Aquí son 2 varetas juntas en un solo punto. Después vamos a tejer 2 varetas juntas en un solo punto en los siguientes 3 puntos. En total estamos tejiendo 8 puntos. Dos juntos en cada uno de los primeros 4 puntos. En los siguientes 4 vamos a tejer 3 varetas juntas en cada punto hasta completar 12. Después vamos a regresar sobre esos 12 puntos y entre los primeros 8 y los siguientes 12 vamos a colocar el gancho. Retomamos el punto que dejamos pendiente y pasamos a través de ese espacio, hacemos una cadena. Aquí ya quedó formada la primera manga. Después sobre los siguientes 4 puntos hacemos 2 varetas juntas en cada uno. Nos quedan 8 puntos y sobre las últimas 4 vamos a tejer lo mismo que hicimos aquí, 3 varetas juntas en cada uno de los puntos. Dejamos el punto pendiente y regresamos sobre estos puntos que fueron 12. Colocamos el gancho, pasamos el estambre a través de ese espacio, hacemos una cadena y cerramos nuestra vuelta con un punto deslizado en el primer punto. Aquí ya quedaron formados los 2 espacios para la manga y en la parte de abajo vamos a tejer la túnica. La siguiente vuelta la iniciamos con 2 cadenas y vamos a tejer en el mismo punto donde cerramos la vuelta anterior una vareta. Aquí estamos haciendo un aumento. Después tejemos los puntos centrales, que son 6, haciendo una vareta en cada uno.
Hacemos un aumento en el último punto del lado de enfrente. Ahora hacemos lo mismo que hicimos aquí en la parte de atrás. 2 varetas juntas, 6 varetas solas y 2 varetas juntas en el último punto. En total nos deben quedar 20 puntos. Vamos a hacer otra vuelta igual con los 2 aumentos en cada costado. Y en esa siguiente vuelta nos deben de quedar 24 puntos. Terminamos esta vuelta número 4 con 24 puntos. Vamos a tejer 2 vueltas más de 24 varetas cada una y cada vuelta la vamos a iniciar con 2 cadenas. Así es como van quedando las primeras 6 vueltas. Estamos tejiendo en redondo en vueltas cerradas. A partir de esta vuelta vamos a tejer una vuelta por el derecho y una vuelta por el revés. En este caso la primera vuelta será solamente sobre los primeros 12 puntos. Vamos a levantar el primer punto de esta forma y hacemos un punto deslizado. Enseguida 2 cadenas. Aquí ya me quedó la primera vareta en relieve por encima. Vamos a tejer 11 varetas más en relieve por encima. Y lo único que hay que hacer es levantar el punto de esta manera, sacar un punto y tejer la vareta. La siguiente vuelta la iniciamos con 2 cadenas. Ahora por el revés del tejido vamos a tejer una vareta en cada uno de los puntos. En total 12 varetas. Terminando esta vuelta hacemos una vuelta más de 12 varetas por el lado derecho. Y así es como queda esta parte. Queda una especie de costillita aquí, como un hilván, una cadenita. Ahora vamos a tejer en este costado, en los 12 puntos que dejamos sin tejer, en este costado y dejamos libre aquí. Iniciamos con 2 cadenas y vamos a tejer debajo de la primera vareta una vareta. Después entre vuelta y vuelta una vareta. Debajo del siguiente punto una vareta y entre vuelta y vuelta una vareta, así hasta completar 6 puntos. Después una vareta en cada uno de los 12 puntos que dejamos sin tejer. Y sobre el siguiente costado 6 varetas. Ahora vamos a tejer 6 cadenas y vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Ahora nos van a quedar 2 huecos. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y cambiamos de color. En este segundo hueco que quedó vamos a tejer ahora en el mismo hilo metálico doble, pero en color dorado. Colocamos el gancho en donde nacieron las 6 cadenas. Fijamos el estambre con una cadena y vamos a tejer un medio punto en cada punto.
y debajo de las 6 cadenas 6 medios puntos. Cerramos la vuelta en el primer punto con un punto deslizado. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Continuamos tejiendo con el mismo hilo en color verde. En este caso lo vamos a utilizar sencillo para hacer la parte que falta de las mangas. Vamos a contar de la sisa hacia arriba 3 puntos. En ese tercer punto vamos a colocar el estambre. Hago un medio punto y un medio punto en cada una de las 2 cadenas siguientes, 3 medios puntos de este lado. Damos vuelta y del otro lado vamos a tejer un medio punto alto, que es cargar el gancho, sacar un punto y cerrar todos los puntos juntos. En el siguiente punto vamos a hacer una vareta. Después en los 2 puntos siguientes vamos a hacer un macizo en cada punto. Acuérdense que lo cerramos en 3. En el siguiente punto una vareta, que esa se cierra en 2. Después en el siguiente punto un medio punto alto. Y termino mi vuelta con 3 medios puntos normales. Hago un punto deslizado en el primer punto y así ya quedó la primera vuelta. En ese orden de puntos vamos a tejer 2 vueltas más, como esta. Terminando cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera. Hacemos lo mismo en la otra manga. Vamos a tejer una vuelta en el contorno de ambas mangas en hilo metálico dorado, como el que tejimos aquí, pero en este caso va a ser sencillo. Un medio punto en cada punto hasta terminar la vuelta. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Hacemos lo mismo en la otra manga. La siguiente pieza la vamos a tejer en hilo metálico en color café oscuro. Vamos a tejer 5 cadenas. La primera vuelta va a llevar 4 medios puntos. El primero lo tejemos en la segunda cadena contando del gancho hacia adelante. Este es el primer medio punto, hay que hacer 3 más, 1 en cada punto. Hacemos una cadena, damos vuelta, hacemos un medio punto, pasamos el siguiente sin tejer, tejemos el segundo y en el último tejemos 2 medios puntos. Una cadena, volteo mi tejido y tejo 4 medios puntos normales, 1 en cada punto. Una cadena, volteo mi tejido y tejo un medio punto, paso el siguiente, tejo el tercero y en el último 2 medios puntos juntos. Y estas 2 últimas vueltas son las que vamos a repetir. 4 medios puntos en la primera vuelta, que es un punto en cada punto. Y en la segunda un medio punto, paso un punto sin tejer, tejo un medio punto en el siguiente punto y 2 medios puntos juntos en el último punto, así hasta tener 20 vueltas en total.
Así quedaron terminadas las primeras 20 vueltas. Vean que está inclinando hacia la izquierda. Las siguientes 20 vueltas vamos a tejer de modo que se incline hacia la derecha. Entonces hacemos una cadena y en el primer punto 2 medios puntos juntos. Hacemos un medio punto más, pasamos el siguiente y tejemos el último. Hago una cadena, doy vuelta y tejo 4 medios puntos normales. Una cadena, doy vuelta y repito la vuelta anterior. 2 medios puntos juntos en el primer punto, un medio punto en el siguiente, paso el tercero sin tejer y tejo el último. La siguiente vuelta 4 medios puntos normales. Y así hasta tejer 20 vueltas más. Observen que ya empieza a tener la inclinación hacia la derecha. Terminando, dejamos 15 centímetros de hilo para poder coser. Terminamos de tejer esta pieza. Ahora vamos a doblarla por mitad y a unirla. Hay que coser. Y solamente es dar una puntada detrás de la otra. Hacemos un remate, ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Y así es como nos debe quedar. Continuamos tejiendo en hilo delgado en color rosa, es un tono muy pálido, sencillo. Hacemos 4 cadenas y en la primera de ellas vamos a tejer un macizo. Enseguida 2 cadenas y en la misma primer cadena un punto deslizado. Cuatro cadenas y en ese mismo sitio otra vez un punto deslizado. 3 cadenas y en esa misma primer cadena un macizo. Sobre estos 2 puntos vamos a tejer 2 vueltas más, iniciando con 3 cadenas y haciendo un macizo en el punto de orilla. Nos deben quedar 3 vueltas de 2 macizos cada uno. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y hacemos 4 piezas iguales. Vamos a tejer la siguiente pieza en hilo metálico en color azul doble también. Hacemos 4 cadenas y en la primera de ellas una vareta. Y lo que vamos a repetir van a ser 3 cadenas y una vareta en donde nacieron las 3 cadenas. Hasta tener 8 motivos como estos alineados. No vamos a dar vuelta al tejido. Se tejen todos por el derecho. 3 cadenas y una vareta donde nacieron las 3 cadenas hasta tener 8 motivos en total. Terminamos los 8 motivos. Ahora estamos tejiendo por el derecho. Vamos a doblar de modo que se cierre la vuelta por el revés con un punto deslizado en este espacio entre los 2 puntos. Hacemos 2 cadenas y dentro de este primer espacio una vareta. Después en cada uno de los espacios 2 varetas juntas hasta terminar con 16 varetas en total en esta vuelta.
Cerramos la vuelta con un punto deslizado en las primeras 2 cadenas. Y el resto de la túnica se va a tejer como la primera que tejimos en color verde. Y así es como quedan terminadas ambas túnicas. Nos vemos en el siguiente video para terminar de tejer estos 2 personajes.